Hola muchachos. En este video vamos a continuar con lo que pasó en los primeros años, ¿no? de nuestro país ya independiente. La clase pasada, el video pasado, vimos pues nuestro primer gobierno independiente, ¿no? Que fue pues, el imperio de Agustín de Iturbide, que pues vimos que fue un fracaso, un rotundo fracaso, desgraciadamente. Y pues bueno, los líderes mexicanos, los congresistas mexicanos, pues tuvieron que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y tomar nuevas decisiones. Eh, y dentro de esas nuevas decisiones, pues fue cambiar el régimen de gobierno, ¿no? Dejarlo de imperio olvidado, porque no funcionaba, y adoptaron que México iba a ser una república federal, ¿no? Imitando un poquito el o un mucho, ¿no? El modelo estadounidense. Es una realidad. Estados Unidos era una república federal y la verdad es que les había dado muy buenos resultados, ¿no? Estaban pues en pleno desarrollo. Entonces, pues estos líderes mexicanos dijeron, pues ahora sí que hay que copiar lo bueno, ¿no? Eh, y adoptaron el federalismo, ¿ok? Eh, y bueno, como les decía, toda república pues necesita un presidente, ¿no? Que ocupe el poder ejecutivo, que ejecute. Y pues iba a haber un poder legislativo, que iba a ser el Congreso, que ya estaba ahí, y un poder judicial, ¿no? Iban a elegir a personajes que estuvieran preparados en las cuestiones de leyes para que fueran los que impartieran justicia, ¿no? Eh, Aunque iba a empezar a haber muchos jueces o muchos juzgados eclesiásticos, ¿eh? O sea, en manos de la iglesia. Recuerden que estos primeros congresistas como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, pues eran católicos, ¿no? Fue una de las garantías que, que- que firmaron en el Plan de Iguala, ¿no? Que fue con lo que se consumó, lograron el triunfo en la independencia. Recuerden que la religión era muy importante, ¿no? Para los mexicanos. Entonces sí, empezó a haber también muchos juzgados eclesiásticos, ¿no? Los que impartían justicia iban a ser obispos, arzobispos, gente de la iglesia, ¿no? Así fue en realidad, así fue al principio en realidad, hasta que viene la época de don Benito Juárez, ¿no? Esa camada de liberales mexicanos que ya lo veremos, ¿no? Cómo dan ese cambio. Ok, en caso es que el Congreso decide inclinarse por don Guadalupe Victoria, ¿no? Vicente Guerrero iba a apoyar a este personaje que era de toda su confianza, era un intelectual, era un abogado, aparte pues había sido un militar porque pues también peleó en la guerra de independencia Guadalupe Victoria. De hecho, creo que les alcancé a decir en el video anterior que no era su verdadero nombre, ¿no? Él se llamaba eh, Fernández y Félix y otros apellidos, ¿no? Y otros nombres nada que ver con Guadalupe Victoria, pero fue de los personajes que se tuvo que cambiar el nombre en tiempos de la guerra de independencia para pues proteger a su familia, que no identificaran a su familia porque pues ya vimos cómo se las gastaba el virrey, ¿no? Que trataba de presionar también por medio de la familia. Ya ven que mencionamos que a don Vicente Guerrero pues le mataron a su papá. Entonces Guadalupe Victoria, después de eso, pues no iba a querer que pasara lo mismo con algún integrante de su familia y se cambió el nombre y adoptó lo de Guadalupe, pues se podrán imaginar, ¿no? Por la Virgen de Guadalupe, les digo, eran muy católicos, ¿no? Y además de que pues, fue el primer estandarte de guerra, ¿no? Que utilizó Miguel Hidalgo en la guerra de independencia, y lo de Victoria, pues por las victorias que se habían logrado, ¿no? En esa época de la guerra de independencia, y que eran pues muy importantes las victorias, y ahí conformó su nombre, Guadalupe Victoria.
y así lo reconoce la historia, ¿eh? O sea, nunca se lo quitó. Siempre se manejó como Guadalupe Victoria y así firmaba, ¿no? Se registró, o sea, prácticamente se cambió el nombre, pues, ¿no? Eh, lo hizo de manera también legal, ¿no? Entonces, así lo reconoce la historia, como Guadalupe Victoria. Eh, y bueno, él asume la presidencia de México, iba a ser nuestro primer presidente, iba a ser una república, en 1824. Ese mismo año, el Congreso, ¿no?, junto con Guadalupe Victoria, o sea, el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, sí se iban a poner de acuerdo en algo muy importante, que era que nuestro país pues iba a necesitar un marco jurídico, o sea, leyes que gobernaran pues al pueblo, una constitución, pues, ¿no? Iban a decir, necesitamos una carta magna, ¿no? Y bueno, y pues se pusieron a trabajar en marchas forzadas los congresistas junto con el presidente. Y aquí es donde les digo, retomaron mucho de la constitución de Apatzingán, la que había promulgado don José María Morelos y Pavón. Entonces, muchos de los artículos de nuestra primera constitución, ya como México libre, como una república federal, pues tienen la esencia pues de José María Morelos y Pavón, y hasta la fecha. Entonces, termina la Constitución y fue el propio Guadalupe Victoria quien pues la promulga en 1824 como presidente. Y obviamente él iba a gobernar pues muy apegado a la Constitución, iba a respetar la Constitución, ¿no? Y él sí iba a trabajar pues, ¿no?, en conjunto con el Congreso, ¿no?, para pues sacar adelante la situación, que seguía siendo una situación muy delicada, muy en crisis, pues, ¿no? Había una crisis económica espantosa, seguía la crisis económica espantosa, había desempleo, no había capital para invertir en la infraestructura económica. Entonces la situación estaba muy difícil, había hambre, ¿no?, en el pueblo mexicano, fueron tiempos difíciles. Recuerden que el primer gobierno independiente que tuvimos, ¿no?, el de Agustín de Iturbide, pues él había pedido préstamos, ¿no?, a Inglaterra, a Francia, pero pues inclusive posteriormente la misma España, pero esos préstamos se invirtieron mal, ¿no? Como decíamos, lo invirtió la mayoría en el ejército y pues prácticamente fue pues tirar el dinero a la basura, ¿no? Porque pues después ese ejército tuvo que pelear contra el mismo pueblo mexicano liderado por Vicente Guerrero, ¿no? Que ya Vicente Guerrero pues lo que quería era sacar a Iturbide del poder. Entonces fue dinero que no redundó pues en la economía, ¿no?, en el desarrollo. Y bueno, Guadalupe Victoria, pues nuevamente iba a decir, bueno, no hay capital, las arcas gubernamentales están vacías, no hay dinero, ¿cómo le hacemos? Pues ahí otra vez deciden que pues seguir pidiendo prestado. Y obviamente, pues ahí se iba a ir generando una deuda externa, ¿no?, con estos países europeos, no con Estados Unidos, ¿eh? Con Estados Unidos sería después la deuda externa, ¿no?, en los gobiernos muchos años después, de hecho, ¿ok? A los primeros países a los que México les debió fue, les repito, Inglaterra, Francia y España, ¿no? Y Guadalupe Victoria otra vez solicitó préstamos. Estos gobiernos extranjeros dijeron, claro que sí, no hay problema, prestamos, nada más que ya sabes las reglas, ¿no? Hay intereses y hay que cumplir con los pagos mensuales. Si no, pues ya veremos nosotros cómo, ¿no?, cómo nos cobramos, cómo le hacemos. Igual, el gobierno mexicano no tenía mucha opción, pues, ¿no? Porque vender territorio no estaba, eso estaba descartado, ¿no? Deshacerse de territorio. Entonces,
Guadalupe Victoria, su gobierno recibe estos nuevos préstamos y Guadalupe Victoria sí lo iba a invertir pues en la economía, ¿no? Y en lo que consideraba él y junto con el Congreso, pues lo más mm, preocupante para ir desarrollando, pues, ¿no? Como era la educación, o sea, ese era otro grave problema. Había un alto índice de analfabetismo en México, o sea, estábamos creciendo como un país analfabeta, ¿no? Estamos hablando del 87% de analfabetismo. O sea, de cada 100, 87 no sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, a ese grado era una situación pues difícil, triste, ¿no? Eh, la mayoría pues se dedicaba al campo, entonces pues no había escuelas en el campo suficientes, ¿no? Ni mucho menos. Eh, entonces Guadalupe Victoria pues sí invierte en la economía, por supuesto, ¿no? Sobre todo en la minería, reactivar la minería, que era pues lo más fuerte que se tenía. La agricultura, sí, la ganadería, el comercio, reconstruir los caminos y pues invertir en escuelas, ¿no? Eh, Guadalupe Victoria fue de los pocos presidentes que pudo terminar su periodo de gobierno, que en esa época eran cuatrienios, eran 4 años nada más los que gobernaba el presidente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así estaba estipulado en la Constitución, ¿no? De 1824. Entonces Guadalupe Victoria gobernó de 1824 a 1828. ¿Ok? Y pues ahora sí que hizo lo que pudo. Lo que pudo. Fue un presidente popular, o sea, querido, respetado por el pueblo, eh, pero pues no sacó de la crisis al país, ¿no? A pesar de que sí se invirtió en la economía, pues con lo que se contaba, y hubo cierto desarrollo en la cuestión, como les decía, educativa, en la cuestión de salud también se tuvo que invertir, pues no fue suficiente, ¿no? Se necesitaba mucho más dinero, más capital. Y pues obviamente sabían estos líderes mexicanos que tenían que hacer productivo al país, ¿no? Porque obviamente no se puede vivir de prestado, como se dice, ¿no? No se puede vivir de estar pidiendo prestado. Hay que ser un país finalmente es como una empresa, hay que hacerlo productivo, ¿no? Hay que hacerlo que tenga ganancias. Pero pues para eso se necesita primero arrancar, ¿no? Y darle una inyección de capital, invertir. Por eso se solicitaron esos préstamos o empréstitos, como se decía en esa época, ¿no? Eh, entonces, Guadalupe Victoria, les digo, fue un presidente que terminó su periodo, o sea, no hubo levantamientos armados contra él, pero fue el único prácticamente en esos años, ¿no? Porque los problemas iban a seguir muy fuertes políticos y económicos, eh, pero pues a lo económico, digamos, se le iba a agregar lo político, la inestabilidad política, ¿no? Y eso pues no iba a ayudar a la economía, ¿no? Al desarrollo. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque cuando termina el periodo de Guadalupe Victoria, ¿no? 1828, pues obviamente se tenían que organizar elecciones, porque ya en la Constitución así estaba establecido. Ya el Congreso no iba a decidir quién iba a ser el siguiente presidente y sacarlo de ahí mismo, prácticamente pues del Congreso, sino que ya iba a haber el voto universal, aunque en esa época que le decían voto universal, en realidad nada más votaban los hombres, ¿no? Y la mayoría de edad era de 21 años. Entonces, pero a eso es lo que se le llamaba voto universal en esa época, ¿ok? Las mujeres no votaban y eran nada más los hombres, ¿sí? ¿No? Sociedad machista, sí, así era, ¿ok? Ya después pues las mujeres fueron ganando terreno, ¿no? Como
hasta la actualidad. Entonces, pues se tenían que dar las elecciones. En México ya se habían formado dos partidos políticos. Bueno, no partidos, grupos políticos, porque no eran partidos como los conocemos en la actualidad. Eso ya fue muchos años después. Eran grupos políticos, ¿no? Con dos ideologías totalmente distintas, ¿no? Antagónicas, en contra, pues. Que iba a ser el grupo de los liberales y el grupo de los conservadores. Así los vamos a resumir, ¿eh? Aunque en esa época se hablaba, pues, que había logias, ¿no? Que la logia escocesa, que era el de los conservadores, y la logia yorquina, que era el de los liberales, que había monárquicos, que etcétera. Pero lo vamos a simplificar en dos ideologías, ¿no? Que así, dos ideologías fuertes que se iban a crear en México, ¿no? La ideología liberal, ¿no? El grupo de los liberales, y la ideología conservadora, ¿no? El grupo de los conservadores. ¿Qué querían los liberales para México? Los liberales querían mantener a México como una república federal, seguir con ese régimen. Y los conservadores, ellos eran de la idea de que México tenía que ser una monarquía, ¿no? Como en los tiempos de la Nueva España, pues, que era la mejor forma de gobernar, la de una monarquía. ¿Okay? Entonces, obviamente, liberales y conservadores, pues, no se podían ver, ¿no? Porque tenían una ideología distinta y pensaban de una manera distinta para el desarrollo de nuestro país. Entonces, cuando termina el periodo de Guadalupe Victoria, pues estos dos grupos políticos iban a tener su candidato para la presidencia, ¿no? ¿Quién iba a ser el candidato de los liberales? Pues ahora sí, pues iban a mandar al más fuerte que tenía, al más popular, al más conocido, para que, pues con la idea de que ganaran las elecciones. Y pues el más fuerte era don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero le entra como candidato de los liberales. Y los conservadores, que digamos eran los pudientes de la época, sí, había crisis y todo, pero pues había haciendas, había minas, ¿no? Que pertenecían pues a personajes, ¿no? Y que obviamente en conjunto con el gobierno pues trataban de salir adelante, ¿no? De producir, pero pues estos dueños de estos negocios pues eran precisamente los que simpatizaban más con la idea de una monarquía, ¿no? Iban a ser calificados o nombrados como conservadores. ¿Okay? Entonces, ellos iban a sacar a su propio candidato, que iba a ser un personaje llamado Manuel Gómez Pedraza, que no era muy conocido, muy popular entre la gente, pues, pero sí era pues un intelectual, era un abogado, y pues muy conocido sobre todo por los conservadores. Entonces ahí estaban, ¿no? Los dos candidatos, Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Se llevaron a cabo las elecciones y las elecciones en esa época el voto era público, no era voto secreto como en la actualidad. Es decir, había una comitiva, ¿no? Ahí sentados en una mesa, y los ciudadanos se acercaban, ¿no? Los hombres mayores de 21 años se acercaban, y demostrando con su acta de nacimiento su mayoría de edad. No había INE, ¿verdad? Y tenían que decir de viva voz por quién votaban, ¿ok? Y entonces el escribano de ahí de la mesa, ¿no? Ponía el nombre del ciudadano y por quién era su voto, ¿no? Al final, todas esas actas se publicaban, se pegaban en las plazas para que todo el mundo podía ver por quién había votado cada ciudadano, ¿no? Así era. Entonces, Vicente Guerrero era más popular, pero muchos peones, ¿no? Eran trabajadores precisamente
de los conservadores. O sea, los conservadores, les repito, muchos eran hacendados o dueños de minas o de pequeños comercios. Entonces, los conservadores iban a hacer su labor, ¿no? Aquí iba a empezar ya la política sucia, pues, ¿no? Los conservadores iban a amenazar a sus trabajadores de que tenían que votar por su candidato, o sea, por Manuel Gómez Pedraza. Si no, pues, que se fueran despidiendo de su trabajo. Y pues imaginen, en esa época había, les digo, mucho desempleo. El trabajo era muy, bueno, sigue siendo indispensable, pero en esa época era lo que más cuidaban, ¿no? Era ahora sí que oro puro, ¿no? Porque de ahí que le pagaban una bicoca, ¿eh? Obviamente los conservadores, los patrones eran muy abusivos, se habían quedado como en la época de la Nueva España, pues. Entonces, pues muchos ciudadanos, pues, decidieron vender su voto, ¿no? O sea, votar por Gómez Pedraza para no ser despedidos. El caso es que el resultado de la elección, pues como ustedes comprenderán, favoreció a Manuel Gómez Pedraza. Y los liberales, pues estaban muy enojados, ¿no? Porque pues ellos sabían lo que estaba pasando, ¿no? Cómo los conservadores habían utilizado pues esas, ¿no? Artimañas de amenazar, ¿no? A los ciudadanos para que votaran por el candidato conservador. Y bueno, cuando dan el resultado, pues Vicente Guerrero y los liberales se enojan mucho y dicen, no puede ser tanta lucha, tanta batalla desde 1810, ¿no? Ahora que estamos en 1828, para otra vez entregar el poder a los conservadores, o sea, a los que quieren una monarquía, ¿no? Como en los tiempos de la colonia en México. Y no lo aceptaron. Y Vicente Guerrero decidió dar un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado, ¿no? Porque pues a Agustín de Iturbide ya se lo habían dado, lo habían quitado el poder. Ahora, pues se iban a levantar en armas los liberales, liderados por Vicente Guerrero, el mismo Guadalupe Victoria, entre muchos otros, para no dejar tomar posesión a Manuel Gómez Pedraza. ¿Okay? Y efectivamente lo lograron. La verdad es que estaban mejor organizados militarmente porque pues ya tenían una larga experiencia y eran más. Los conservadores no pudieron evitar que Vicente Guerrero se instalara en el Palacio de Gobierno y se proclamara presidente de México. O sea, Vicente Guerrero llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado en 1828. ¿Ok? Bueno, tomó la presidencia en 1829, pero aquí vienen las inestabilidades políticas que les mencionaba. No iba a durar mucho Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque le iban a aplicar lo mismo a él, ¿no? Le iban a dar un golpe de Estado, los conservadores. Y Vicente Guerrero fue traicionado por su vicepresidente, ¿no? Que era un personaje llamado Anastasio Bustamante, que se supone era de la confianza de los liberales y de Vicente Guerrero. Pues Anastasio Bustamante se puso de acuerdo con los conservadores y pues planearon el asesinato de don Vicente Guerrero, darle un golpe de Estado, ¿no? A la mala, así como, y decían, ¿no? El que decían los conservadores, el que a hierro mata, pues a hierro muere. Así como Vicente Guerrero dio un golpe de Estado, pues ahora estaban planeando dárselo a él. Y así fue. En 1831, Vicente Guerrero es sorprendido, lo toman prisionero y de inmediato lo fusilan, lo asesinan. Así terminó Vicente Guerrero, traicionado y asesinado, fusilado. En 1831, ¿ok? Y miren, ¿por qué les hablo de inestabilidad política? Ahí les va un dato duro, estadístico, ¿no? Que refleja muy bien lo que pasó en México en estos primeros años de nación. De 1821
a 1850, o sea, son 29 años. 29 años. En esos 29 años hubo 50 presidentes. 50 presidentes, 50 gobiernos. Ustedes dirán si no es inestabilidad política eso. Por eso les decía, don Guadalupe Victoria fue el único que realmente pudo gobernar sus 4 años, que terminó su periodo. Después de él, fue un desastre, un verdadero desastre. Golpes de Estado, ¿no? Liberales a conservadores y conservadores a liberales. Así se la llevó México, esos primeros años, ¿no? Hasta 1850, por poner un año. ¿Okay? Y bueno, dentro de esa inestabilidad política, ¿no? De esos 29 años, pues sí iba a haber una figura que iba a destacar más, ¿no? Que es donde aparece la figura del general Antonio López de Santana. Seguramente han escuchado el nombrecito. Antonio López de Santana, pues él era un militar, ¿no? Veracruzano, había estudiado en la heroica Escuela Militar de Veracruz y pues era su gran orgullo ser militar, ¿no? Era lo que le apasionaba realmente. Y Santana pues ya había tenido su participación desde a finales de la Guerra de Independencia, ahí anduvo en la bola. Luego cuando se tumba Agustín de Iturbide, ahí Santana iba a ser importante. De hecho, él fue el que lanzó el plan contra Iturbide, el plan de Casa Mata, que se iba a llamar. Y bueno, y obviamente con todo el apoyo de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, todos, pues Santana iba a empezar a destacar, ¿no? Como militar, ayudó pues para derrotar a Iturbide. Y luego Santana con el gobierno de Guadalupe Victoria estuvo tranquilo, ¿no? Apoyó, pues no se levantó en armas. Y acá cuando Vicente Guerrero toma el poder, ¿no? Por medio de este golpe de Estado, ¿no? Que le dio a Gómez Pedraza, ahí Antonio López Santana no iba a estar de acuerdo, iba a decir, no, eso no está bien, ¿no? Gómez Pedraza había ganado las elecciones, ¿por qué hizo eso Vicente Guerrero? ¿No? Entonces Vicente Guerrero, Santana, iba a estar en contra de lo que había hecho Guerrero. ¿Okay? Por eso, cuando muere Vicente Guerrero, pues Santana, ahí sí, se levanta en armas, ¿no? Se mete ahí a la guerra, pues. Y como era un militar, pues, digamos, reconocido y que había ganado varias batallas, pues, digamos que era el que iba a repartir el queso, pues, ¿no? Él ganó, tenía esos triunfos y nadie se le ponía al tú por tú, pues, ¿no? Nadie se le enfrentaba. Entonces Santana lo que hace es decirle a Manuel Gómez Pedraza, ahí está tu presidencia, ¿no? Tú ganaste las elecciones, tú debes de ser el presidente. Pero Manuel Gómez Pedraza, él ya no iba a querer ser presidente de México, ya no iba a querer gobernar, decir no, porque era un desastre, pues, o sea, ahora sí como dicen, era la rifa del tigre, ¿no? O sea, si te sacas un tigre en una rifa, ¿para qué lo quieres? ¿No? Pues igual la presidencia de México era eso, ¿no? Entonces Gómez Pedraza dice, no, ya, yo no quiero la presidencia, renuncio. Fue el primero que renunció oficialmente a ser presidente de nuestro país, ¿no? Ha habido pocos, pero él fue el primero. Entonces, pues Santana dice, bueno, pues no quiere la presidencia, pues entonces ni modo, no va a tener que quedar yo como presidente. Así fue la primera vez que Santana llegó a la presidencia de México, en 1833, fue su primer año de gobierno. Y esta figura de Santana ocupó la presidencia de nuestro país 11 veces. 11 veces. ¿Ok? Iba y venía. ¿Ok? Él tenía su hacienda en Veracruz. Él, les digo, lo que le apasionaba era realmente pues la cuestión militar, ¿no?
Entonces eso de la presidencia pues le cayó así de rebote porque Gómez Pedraza no la quiso y pues dijo, pues bueno, pues entonces, como yo soy el que, la figura más importante, ¿no? Pues yo me quedo con ella, total. ¿Cuán difícil puede ser, ¿no? Eh, pero la verdad es que Santana no sabía gobernar, ¿no? Santana, y además no tenía, para empezar, no tenía una ideología firme, él no era ni conservador ni liberal, eso no le importaba. Entonces, por eso muchas veces, pues fungió como conservador, otras veces como liberal, y así se la llevó. Entonces, pues la misma personalidad de Santana la arrastró a la política de México, por eso México, pues fue tan inestable, porque pues así era su figura principal, ¿no? Como lo era Santana. Entonces, por poner un ejemplo, en una de esas ocasiones en que Santana se aburrió de estar de presidente, lo agobiaban los problemas, decía, ¿no? Como muchas veces lo hizo, yo ya me voy de aquí, ¿no? Y me voy a mi hacienda de Veracruz a descansar, a tomar aire fresco, ¿no? A despejar, y dejaba a cargo al vicepresidente, porque en esa época la Constitución contemplaba el puesto de vicepresidente, ¿no? Que era como el suplente, pues. Y bueno, en una de esas, pues el vicepresidente era Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías, él era liberal, él sí tenía una ideología firme, él se tenía claro lo que quería y lo que pensaba que era mejor para México, ¿no? Y para él lo mejor para México era la ideología liberal, o sea, que México fuera una república federal, darle pues poder a los estados, que eso es lo que significa el federalismo, autonomía, y además de que Valentín Gómez Farías iba a estar en contra del poder que todavía tenía la iglesia en México, porque la iglesia seguía teniendo poder económico, poder político, social, cultural, ¿ok? O sea, la iglesia cultural, ¿por qué? Porque era la que impartía la educación en México. En México se estaba dando una educación religiosa, los padres, las monjas eran los que educaban, ¿no? Al, de por sí no había mucho alfabetismo, o sea, muchos que pudieran tomar clases y las clases eran pues de ese corte religioso, ¿ok? En lo económico, pues la iglesia tenía muchas propiedades todavía y seguían con lo del, pues el diezmo, o sea, todas las costumbres de la época de la Nueva España, pues seguían. En lo político, pues tenían, les digo, muchos jueces eran eclesiásticos, pertenecían a la iglesia, tenían algunos puestos políticos, ahí no había todavía separación de iglesia y Estado, ¿no? Iglesia y gobierno no la había, eso ya sería como Benito Juárez. Entonces, pues la iglesia, mucho poder. Y Valentín Gómez Farías no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Estaba de acuerdo. Él iba a empezar, cuando vio la oportunidad de que pues Antonio López de Santana se había ido y lo había dejado encargado a él, pues empezó a hacer unas reformas y aplicar algunas leyes liberales que iban en el sentido de quitarle poder a la iglesia, ¿no? Que la iglesia pertenecía al grupo conservador, o sea, ¿no? Al grupo político de los conservadores. Y pues obviamente los conservadores empezaron a pegar de gritos de que por las reformas de Valentín Gómez Farías. Los gritos llegan a oídos de Santana, ¿no? Allá en Veracruz, y pues ahí se deja venir Santana otra vez a la Ciudad de México, ¿no? Al Palacio de Gobierno a retomar su presidencia, porque pues a él lo que menos quería era escándalos, problemas, pues. Entonces, pues ahí viene, según él, a resolver la situación, y pues para acallar a los conservadores, ¿no? Que eran pues muchos de ellos eran pudientes, los pudientes del país, y pues Santana no se los quería echar encima, pues decide echar para atrás las reformas de Valentín Gómez Farías, así con la mano en la cintura, o sea, a ver, Valentín Gómez Farías, este payasito, ya llegué yo, y todo lo que hiciste va para atrás, no es aceptable, ¿no? Entonces, Santana así se la llevaba, ¿no? Así se la llevó, ¿ok? Y a este presidente, Santana, le iban a tocar, pues obviamente, muchos eventos, muchos hechos históricos importantes para nuestro país, como sería, pues, la independencia de Texas, ¿no?
cuando México perdió este territorio, ¿no? En 1836. Y bueno, que eso es de lo que hablaríamos la siguiente clase, el siguiente video, ¿ok? Y a Santana pues también le tocaría pues la guerra con los Estados Unidos, ¿no? Dos hechos históricos importantísimos, ¿va? Pues Santana iba a ser nuestro presidente, ¿no? Nuestra máxima figura política y militar de la época, ¿ok? Pero bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? A partir del siguiente video, qué fue lo que pasó. ¿Okay? Bueno, hasta aquí le dejamos en este video. ¿Okay? Gracias.